Buen día, hoy voy a compartir una lectura sobre petróleo, combustible y el senador Long. Conflictivos años 30. Por cuestiones históricas que no vienen al caso, lo cierto es que los soldados paraguayos estaban muy mal equipados y poco entrenados. Quien así hablaba era mi padre, enfatizando ante sus amigos más jóvenes el desempeño de nuestro país durante la contienda chaqueña de 1932 a 1935. El tema de la Guerra del Chaco fue repetidamente comentado en aquellos años y no era para menos. Durante esa contienda feroz entre Paraguay y Bolivia murieron más de 82.000 personas, 52.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Según el brillante resumen realizado por el general Ramón Bejarano. Y hubo guerra porque no había límites bien fijados, porque Bolivia había perdido su salida al Océano Pacífico en un enfrentamiento contra Chile y Perú. Y entonces buscaba desesperadamente una salida al mar por el Río de la Plata. Y porque se tenía la seguridad, actualmente en entredicho, de que debajo del inmenso territorio existía una gigantesca reserva de petróleo. En una ocasión, conversando con mis nietos sobre mi padre y sobre la guerra, tema que les cautivaba, me pidieron más detalles, y tuve que hacer un enorme esfuerzo de memoria y ponerme yo mismo a leer algunos estudios sobre el delicado tema histórico para poder hablarles con propiedad de cosas interesantes y útiles. Todos los 12 de junio recordamos que la Guerra del Chaco fue una de las guerras del petróleo. La Standard Oil Company de la familia Rockefeller le armó a Bolivia. Esto lo denunció en el Senado de USA el senador Long. Por eso así se llama la calle en Villamorra. Y después de la guerra, en las conversaciones de paz, operaron a través de Braden para que el Paraguay retrocediera sus líneas. El senador Long fue asesinado poco después de denunciar a la Standard Oil como responsable del estallido de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En el artículo Sangre sobre el piso de mármol se rescata parte de la historia. A 8 décadas de realizar sus denuncias contra Rockefeller sobre la Guerra del Chaco en el Congreso norteamericano, el senador Long sigue siendo un desconocido para la historia paraguaya, que se enseña en escuelas, colegios y universidades. En 1995, el canal de cable alternativo TNT del multimillonario Ted Turner produjo la película Kingfish, con el papel protagónico interpretado por el actor John Goodman, basada en la historia del legendario político de Luisiana, senador norteamericano Long, quien en sensacionales discursos pronunciados entre 1934 y 1935 en Washington, acusó a la Standard Oil y a los Rockefeller de ser la mano negra detrás de la matanza paraguayo-boliviana por el Chaco Boreal, Guerra del Chaco de 1932 a 1935, para terminar poco después misteriosamente asesinado. En una región de alta influencia católica, de rasgos latinoamericanos por su ascendencia franco-española y sus tensiones sociales, Long irrumpió en la política de Luisiana como un radical que se rebelaba contra la oligarquía del Estado, contra la actitud expoliadora de las grandes empresas, contra el engreimiento de ciertas tradiciones de la clase alta, contra la moda, los licores fuertes y muchos otros usos y costumbres de su época. La lista de cosas que le gustaba era mucho más corta, dice con ironía Thomas Harry Williams, su principal biógrafo, que entre ellas solo cita a dos: las estrictas medidas sanitarias
y el socialismo. Electo gobernador a fines de la década de 1920, se vio pronto enfrentado a la Standard Oil de Luisiana, requiriéndole un impuesto por cada barril de petróleo a ser refinado para sus programas sociales. Los amos en el negocio del querosén pusieron el grito en el cielo y fraguaron un juicio político en busca de la destitución. La Standard Oil emprendió una gran campaña de difamaciones, sobornó legisladores, chantajeó e intimidó físicamente a otros tantos, compró espacios en la prensa y hasta subsidió festejos populares en busca de su objetivo. A pesar de todo, Long contrarrestó con inusitada habilidad la turbulenta campaña adversa y terminó absuelto. El laureado escritor estadounidense Robert Penn Warren, cuya novela basada en Long le valió el Pulitzer en los años 40, resumió la gran capacidad de maniobra política del gobernador en la reflexión de su personaje. En la política, el mal no solo puede engendrar el bien, sino que además es lo único que hay para engendrarlo. En la década de 1930 se había iniciado la producción en serie de automóviles y el petróleo se iniciaba como leitmotiv del intervencionismo norteamericano en Latinoamérica y en el mundo. Personeros de la Standard Oil viajaban por todo el mundo apropiándose del recurso y fundando filiales que pretendían ser naturales de los países que expoliaban. Así nació la Standard Oil of Bolivia, instituida por Braden, luego cabeza de la conspiración contra el Paraguay, en la Conferencia para la Paz del Chaco, quien insinuó al presidente boliviano Salamanca sobre la posibilidad de obtener armas y créditos para apoderarse militarmente del Chaco paraguayo y todos sus yacimientos petrolíferos. No era América del Sur la que iba a imponer condiciones a su majestad el dólar. Como lo expresara el escritor paraguayo Arnaldo Valdovinos, centenares de ametralladoras manejadas por manos esclavas rompieron el silencio de las selvas chaqueñas, festejando el triunfo de sus amos. En varias de sus novelas más celebradas, Augusto Roa Bastos narró los episodios más trágicos de un ignominioso capítulo de la expansión imperialista en Sudamérica, en que los condenados paraguayos, parasitados y desnutridos, debieron empuñar el fusil para defender el subsuelo y los latifundios extranjeros que se extendían sobre la vasta planicie esmeralda del Chaco boreal. La prensa de todo el mundo pronto se hizo eco de la participación evidente de las grandes petroleras en el diferenciado chaqueño. El Daily Herald de Londres, la prensa comunista soviética y hasta el mismo New York Times. Sin embargo, a pesar de todos los indicios para muchos, hablar del petróleo como detonante de la matanza entre paraguayos y bolivianos seguía siendo mera especulación. El secreto a voces pronto iría a sacudir los mismos confesionarios del imperio. El 30 de mayo de 1934, el senador Long sacudía el Congreso en Washington con una proclama incendiaria contra la Standard Oil, acusándola de haber desencadenado el enfrentamiento armado del Chaco. Aquí está Rockefeller con un ejército robando al Paraguay, dirá el senador para no ahorrar objetivos contra la empresa petrolera. Y cuando el 15 de enero de 1935 la Sociedad de las Naciones decidió levantar el embargo de armas que pesaba sobre Bolivia, manteniendo el mismo sobre Paraguay, Long declaró a la prensa: esta decisión de la Liga de las Naciones no es más que un mensaje dirigido al Paraguay y firmado por Rockefeller, que dice: no toquen los lugares donde hemos localizado pozos de petróleo. Obviamente, el senador había incursionado en terreno fangoso y los sucesos no tardaron en demostrarlo. El 8 de septiembre de 1935,
habiendo abandonado el senador Long con sus guardaespaldas una sesión especial en el Capitolio Estatal, donde había arribado desde Washington buscando zanjar cuestiones locales de su estado, un desconocido se le acercó al amparo de la oscuridad y en ese momento se escuchó un disparo. La guardia de Long abrió fuego contra el sospechoso, ocasionándole a su turno 51 heridas de bala, antes de ser identificado como un joven y respetado médico, Carl Austin Weiss, proveniente de una familia de reconocida alcurnia en la sociedad local. Posteriormente se sabría que Weiss había actuado como cabeza de turco y que las balas que impactaron a Long tenían otra procedencia. En las primeras horas del día 10 fallecía el senador en el hospital, víctima de la avidez sin límites del imperialismo petrolero, y la Standard Oil tenía las manos libres para quedarse con el petróleo del Chaco. Con la guerra entre Bolivia y Paraguay como telón de fondo, se había cerrado uno de los más infames y controvertidos capítulos de la historia norteamericana. Del libro Memorias del ingeniero Juan Carlos Guasmosi.